incluso, ¿son cosas que te han tenido que ocurrir en el día o no? No, a ver, depende del objetivo que tú tengas, ¿eh? En el estudio de Seligman sí que era acerca de lo que te hubiera ocurrido, que te hubiera hecho sentirte bien a lo largo de toda tu existencia. Es fácil encontrar ahí, entre comillas, ¿vale? Vale. Lo que muchas veces nosotros planteamos es que piensen en cosas que le hayan hecho sentirse bien a lo largo de la semana. Vale. Porque está un poquito más focalizado en el presente, es más difícil, y tú además así le ayudas a focalizar en los detalles, porque cuando tú piensas en toda una vida normalmente verbalizas cosas que son muy grandes. Y eso más o menos nuestro cerebro es fácil que lo detecte. Lo que nos cuesta es encontrar los pequeños detalles que nos hacen sentirnos bien día a día. Y ese ejercicio lo que hace es que esa parte de la hipófisis esté un poquito más pendiente de esos acontecimientos que, aunque sean mínimos, te hacen sentirte bien, pero que no tenga que estar solamente focalizado en el pasado. Vale, perfecto. Gracias. Que lo voy a hacer. Muy bien, enhorabuena. Sí. Hola. Mira, yo trabajo en una asociación de enfermedades neurodegenerativas. Sí. Entonces, bueno, son enfermedades muy graves y trato precisamente a niños con enfermedades degenerativas musculares muy graves y bueno, que van a fallecer, ¿no? Con un pronóstico muy malo. ¿Cómo planteas tú desde la psicología positiva con respecto tanto a los niños como a los padres que tienen un diagnóstico y un pronóstico y un final que lo saben de antemano? ¿Cómo enfocas desde la psicología positiva pues el tratamiento con estas personas? Te entiendo. Los niños de los que tú hablas tienen un cociente intelectual normal, que no son paralíticos cerebrales. No. Lo tienen incluso más alto de lo normal. Porque claro, uno de los topes con los que nos encontramos es la capacidad comprensiva que tenga la persona de las actividades que le proponemos. Una vez que contamos con eso y que la persona sí que tiene esa capacidad intelectual, al final yo creo que uno de los objetivos principales en ese momento es la resiliencia. Es, independientemente de lo que nos haya acontecido, poder, sé que es un poquito duro hablar así, ¿no? Pero el tiempo que estemos aquí, que sea de la mayor calidad posible, a nivel de estado de ánimo. Y, por supuesto, los padres, el que los momentos que le quedan de vivir con su hijo sean lo más gratificantes posibles, porque muchas veces la enfermedad pasa a ser el primer plano de la familia y no se vivencia muchas veces otra cosa. Y no se sabe si son meses o son años. Y ese tiempo no se vuelve a vivir. Entonces creo que ahí el especialista tiene un poco la obligación de mostrarle que ese momento es único y lo puede implementar no solamente en esos cuidados paliativos que muchas veces se ofrecen, sino en fomentar experiencias positivas en ese momento que también se pueden tener. Es difícil. La realidad es que tienen, claro, un diagnóstico, una serie de operaciones, una progresión, ¿no? Hay un duelo continuo. Claro, pero no sé si te ha pasado. Para eso. Yo, por ejemplo, he tenido pacientes con cáncer y con metástasis avanzadas que además ellos referían que en el momento en el que conocían la noticia era como que les abría un poco la mente, ¿no? Les daba luz en lo que realmente importaba. Porque a partir de ese momento empezaban a hablar cosas que antes no valoraban. Y me acuerdo de una paciente en concreto que me dijo que lo que le había cambiado la vida era por lo menos pensar que tenía la posibilidad, estando tan enferma, de emocionalmente sentirse bien. Porque era lo que decíamos antes, hay cosas que no puedes cambiar. Y que hagas lo que hagas no puedes modificarlas. Entonces, ¿de qué sirve el estar imprimiendo todos nuestros esfuerzos en intentar modificar y luchar contra eso cuando a lo mejor no tiene sentido? Cuando todo ese esfuerzo lo podemos focalizar en intentar sacar el mayor beneficio y rendimiento emocional del momento que estamos viviendo. Sé que es difícil poder observarlo, pero sí que se utiliza el concepto de resiliencia en oncología y ha tenido resultados sorprendentes en cuanto también al refuerzo del sistema inmunológico incluso de la persona. O sea que trasladando un poco los estudios y las intervenciones que se han hecho en ese campo al tuyo, puede ser una de las fortalezas, uno de los campos en los que se podría explotar. Pero, ¿y cómo se lo plantearías tú, por ejemplo, a unos padres con un niño pues, de 12 años? Así que ¿cómo fomentar el trabajo? ¿Cómo plantearles a ellos sacar algo, una experiencia positiva que sería la resiliencia, claro, de esa resiliencia? No se plantea de forma explícita, sino que se hace a través de actividades, de ejercicios que ellos compartan y que de ello extraigan conclusiones.
es uno de los errores en los que muchas veces caemos los profesionales, en intentar adoctrinar a la persona en lo que tenemos como conocimiento propio. Y a la persona eso no le llega, tiene que experimentarlo para realmente tener ese insight. Entonces, una de las formas en las que en Positiva trabajamos, por lo menos en mi experiencia, es desde la estratégica. Es decir, planteando objetivos de los que la persona incluso a lo mejor ni siquiera es consciente. No tiene por qué ser una conversación en la que tú le digas, no, fíjate, era lo que decíamos antes del Think Positive, ¿no? Pero bueno, si tienes un tiempo en el que puedes estar bien, cuando eso se lo dices a la persona incluso se puede llegar a enfadar contigo con todo el derecho del mundo. Si lo que tú le vas proponiendo actividades que saben que a otras personas les ha venido bien para sentirse mejor, simplemente no intentas adoctrinar a la persona en ello. ¿Me explico? Entonces la persona no levanta resistencias, ni juicios, ni ese tipo de creencias, por lo general. Por intentarlo, ¿no? Vale, gracias. Nada. Una de las actividades que le propondríamos sería esta, precisamente, el revisar 3 cosas, Por ejemplo. O 3 momentos intensos de ese día. Exacto. De hecho, me acuerdo que en las últimas, bueno, en la jornada que organizan aquí Agustina Forcada, en la Fundación, hubo una ONG que se llamaba Pequeño Deseo, no sé si algunos estuviste, y comentaban cómo pues, niños también que tenían enfermedades muy graves experimentaban una mejora del estado de ánimo junto con sus padres por el simple hecho de saber que en un futuro se les iba a cumplir un deseo que habían realizado. Fíjate qué cosa más sencilla, pero eso ya incrementaba su ilusión, por decirlo así. Y no se le tenía que instruir al niño en eso, ni a los padres, sino que hacían una actividad que implicaba esa ilusión. ¿Sabes? Ese tipo de estrategias. ¿Nos podrías hablar un poquito más del concepto de felicidad sintetizada? Bueno, al final el resumen es que tenemos como 2 tipos de felicidad, ¿no? Tenemos una felicidad natural, que es aquella que experimentamos cuando ocurre lo que deseamos, y otra que es la que nosotros reconstruimos cuando no obtenemos lo que deseamos. Este tipo de perspectiva es bueno utilizarla cuando tú ya no tienes opciones, y consiste en que tú tienes una serie de mecanismos cerebrales que de forma automática, sin que tú seas consciente, se pueden llegar a activar. Es decir, tú recompones tu realidad, la conviertes en un mapa distinto para sentirte mejor con ello, porque como no lo puedes cambiar... Es lo que conocemos como una racionalización. Sí, o una reestructuración cognitiva, que también se le llama. Claro. Lo único que es muy curioso que muchas veces, yo hablo muy directamente, los psicólogos nos emperramos en la reestructuración cognitiva y cuando un paciente está resistente eso no funciona. Pero sí el saber que eso lo tienes como un mecanismo natural, el saber que tú tienes innata esa capacidad, también le ayuda a la persona a ser consciente de que lo puede hacer sin un gran esfuerzo. Solamente teniendo en cuenta ese cambio de chip de, bueno, voy a convencerme de que esta es la opción y voy a intentar sacar lo mejor de esta opción. Y cuando la primera vez lo hace, muy probablemente no experimente una felicidad sintetizada muy grande, pero cuando yo lo he repetido 5 o 6 veces, ese hábito se va instaurando en la persona. Hay personas que lo tienen de forma natural presente casi siempre, y veréis personas que es que reconstruyen todo con una facilidad pasmosa, y otros que le cuesta un poco más. Pero está demostrado que solo es ponerse, que es ser un poco tozudo, perseverante, y al final se consigue. ¿Estaríamos hablando de buscar los beneficios de las situaciones? ¿De entrenar o enseñar a buscar los beneficios de tus elecciones? El mayor rendimiento de la opción que has elegido, o que te ha tocado, dependiendo de la situación. Como una pregunta y sigo yo preguntando. Oye, ¿y esto cómo enlaza con un proceso de coaching? Yo lo veo, pero explícanoslo, ¿cómo lo ves tú? A ver, nosotros en el proceso de coaching tenemos una primera fase que es de profundización en la persona, es decir, saber lo que es la felicidad para esa persona, marcar ese camino que decíamos, el conocerle, para luego poder diseñar una serie de estrategias, un plan de acción, para que pueda llegar a conseguir los objetivos que se ha planteado, pero siempre sabiendo que son intrínsecos, es decir, que para esa persona no son importantes, que no lo está haciendo por otra persona, que no lo está haciendo por un objetivo que realmente sea de cara a la sociedad. ¿Me explico? Esos motivos que sabemos que al final no se sostienen por sí mismos, por eso es necesaria la profundización previa. Y en ocasiones, cuando tiene ciertas ideas, pensamientos automáticos, se introducen también una serie de ejercicios para que sienta que tiene mayor control, por supuesto subjetivo, de la situación que le rodea. ¿Y qué es más difícil para en general, por tu experiencia para las personas? ¿Descubrir la sensación de felicidad o descubrir sus propios sentimientos? Hombre, depende de la persona. Hay personas que llegan embotadas y que el primer trabajo es conectarle con su propia emoción. Pero sí que es verdad que cuando nosotros empezamos el programa y le preguntamos a la persona qué es lo que le hace feliz, ya solamente con eso la persona se descuadra.
porque no está acostumbrada a ir al psicólogo y que la primera pregunta que te hagan nada más sentarte sea ¿y qué es para ti la felicidad? Se queda mirando, yo no estoy aquí para esto. ¿Cómo que no? Si es nuestro objetivo final, ¿no? Entonces ya con eso le estás abriendo la mente a explorar, a hablar y reflexionar sobre cosas distintas a su malestar, a su situación problemática. Y eso ya es terapéutico de por sí. El observar cambia el observado, ¿no? Claro, exacto. Eso es. Muy bien. Tenemos otra pregunta por ahí. ¿Alguien se ha ido animando?